Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inminente emergencia económica. El presidente Gustavo Petro decretaría la emergencia económica para hacerle frente a la crisis social que se vive en La Guajira. Sin excepción, desde 1991 todos los presidentes han recurrido a esta figura constitucional. Analizaremos sus alcances con Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Empleo para los migrantes. Miles de ciudadanos venezolanos que están viviendo en Colombia tienen ahora la posibilidad de presentarse a vacantes en empresas de todo el país. Les contaremos cuántas ofertas de trabajo hay y cómo acceder a ellas. A ponerse al día con Bogotá. El distrito adelanta una campaña para que los contribuyentes morosos paguen sus cuentas tributarias pendientes. Hay rebajas y alivios, pero se acaba el plazo. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la inminente declaratoria de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro, una figura que está estudiando y que le permitiría hacerle frente con medidas especiales a la situación social muy complicada que históricamente se ha vivido en el departamento de La Guajira. Para analizar lo que esto significa, este estado de excepción, quiero saludar al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, me place mucho saludarlos. Aquí la producción me va a publicar, doctor Restrepo, el artículo de la Constitución que habla de este estado de excepción. Es el artículo 215, yo no sé si ustedes alcanzan a verlo, pero voy a leer las dos primeras líneas. Dice lo siguiente: cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que se constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia económica. Bueno, ahí está todo el artículo. ¿Qué es un hecho, doctor Restrepo? Un hecho sobreviniente. Bueno, un hecho sobreviniente es un acontecimiento inesperado, nuevo, de tal gravedad que perturbe o amenace perturbar y colocar en situación de calamidad un territorio o el territorio todo el país. En esas circunstancias, cuando estamos frente a un hecho nuevo o inesperado, esa gravedad, la Constitución permite que mediante la declaración del artículo 215, que acaba de proyectarse, por decirlo así, el presidente o el ejecutivo toma las veces del legislativo y puede dictar decretos con fuerza de ley, es decir, decretos como si fueran leyes, y esas leyes pueden cambiar, modificar o sustituir las leyes existentes. Es una medida pues muy especial que prevé la Constitución y que está rodeada de una serie de cautelas, la principal de las cuales es la que se acaba de leer, es decir, que solo procede cuando hay un hecho nuevo de gravedad inminente e inesperada. Entiendo. Ahora, dicho doctor, esto, si me... dígame, doctor Restrepo. Dicho esto, si me permiten, mirando lo que es la agenda del gobierno Petro en La Guajira y lo que ha venido haciendo, uno podría decir que el 90 o el 95% de las cosas que se van a hacer son cosas que se pueden hacer y las están haciendo dentro del giro normal de las facultades que tiene un gobierno. Entonces resta por saber qué van a hacer con el otro 10% de medidas, aquellas que tienen o aspiran a tener su sustento en el estado de emergencia. La Constitución prevé que se debe expedir un decreto firmado por todos los ministros, es un decreto muy solemne, en que el gobierno explica cuáles son las razones que lo han llevado a tomar esa emergencia, a tomar las facultades de un legislador, y ese decreto pasa inmediatamente a control de la Corte Constitucional. Ese es el procedimiento.
Entiendo, pero entonces ya y acercándonos poco a poco a esa discusión sobre el tema de La Guajira, por ejemplo, doctor Restrepo, ¿qué cosas, amparado por un decreto de emergencia económica, podría hacer el gobierno de turno que, digamos, no pueda hacer con las facultades normales? Bueno, la misma Constitución da algunas pistas de qué puede hacer. Ante todo puede cambiar leyes. Entonces, si hay una ley que hoy en día esté entorpeciendo o dificultando las medidas de alivio que se le quieren llevar a los niños y a la población de La Guajira, que ciertamente están muy agobiados de problemas, esa ley puede ser cambiada o suspendida durante un tiempo. El decreto de declaratoria de emergencia dice por cuánto tiempo se va a utilizar. Si se requieren recursos, la emergencia económica permite también que por una sola vez y durante la vigencia de la emergencia se puedan establecer impuestos cuyo producido tiene que ir indefectiblemente orientado a subsanar los problemas que se han invocado y se quieren solucionar. Es decir, son facultades muy amplias. Por eso es que es una medida constitucional muy delicada y de una fina orfebrería jurídica, diría yo. Y vuelvo a repetir, lo que estamos viendo de ayer a hoy muestra que en la gran cantidad de medidas que está anunciando el gobierno no está teniendo que apoyarse en la emergencia económica. Poner unos dispensarios, poner unos centros pediátricos, distribuir títulos, reunirse con las comunidades, establecer contactos para mejorar la salud por los ministerios responsables. Todo eso no es de emergencia económica. ¿Qué es lo que va a hacer con la emergencia? Lo vamos a saber cuando se expida en las próximas horas el decreto de emergencia al que me he referido. Dice usted, doctor Restrepo, y si le entiendo, pues al final no hay como una razón de peso. Sí, hay una crisis muy importante y hay un abandono que siempre se ha criticado desde el Estado colombiano a regiones como esta, como la Guajira. Pero ¿cree usted que no hay una razón de peso que de pronto justifique la declaratoria de emergencia económica? Es decir, ¿esto se podría caer en la Corte Constitucional eventualmente? Pues esperemos a ver qué es lo que dice y cómo se sustenta el decreto, que no se ha difundido todavía. La jurisprudencia de la Corte Constitucional exige dos reglas de oro para que una emergencia económica pase por el tamiz de la exequibilidad, o sea, para que le den el visto bueno en la Corte. Dos condiciones. Primero, que se invoque y se explique y se sustente que estamos frente a un hecho nuevo, inesperado. Ahí el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para demostrar cuál es el hecho nuevo o inesperado que rodea La Guajira, porque problemas hay muchos, pero son todos ellos de vieja data. Son problemas vergonzosos como la situación de la niñez, del agua, pero no es que hayan aparecido de ayer a hoy. Entonces, el primer gran tema es mostrar cuáles son los hechos nuevos, emergentes, que el gobierno considera que amerita la declaratoria de una emergencia. Y la otra regla de oro que exige la Corte es, señor gobierno, explíqueme también por qué lo que usted quiere hacer para solventar esa emergencia no lo puede hacer por la legislación ordinaria que ya tiene en sus manos. Si esas dos explicaciones son satisfactorias del gobierno a la Corte se declarará satisfecha y declarará la exequibilidad del decreto que promulga la emergencia económica, social y ambiental. Aquí Si tengo, no, no. claro, le entiendo perfectamente. Aquí tengo una imagen, pues, con los últimos presidentes de Colombia, desde promulgada la Constitución del 91, el doctor César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y recientemente el presidente Iván Duque. Y todos han utilizado esta figura, todos
en algún momento han utilizado la emergencia económica. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué tanto alboroto con que lo haga ahora el presidente Gustavo Petro si todos lo han hecho? Todos lo han hecho, claro que sí, pero todos ellos, o gran parte, porque hay algunas emergencias que se han caído, por ejemplo, al presidente Samper se le cayó una emergencia porque adujo unas razones de tipo cambiario, una revaluación del peso, siendo ministro de Hacienda el doctor Ocampo, del doctor Samper, y la Corte le dijo, no señor, esas razones cambiarias no son nuevas, vienen acumulándose desde hace bastante tiempo, no las aceptamos y le tumbó la reforma. Pero la mayoría de las emergencias se han sostenido porque usualmente se utilizan es para hacerle frente a hechos inesperados y nuevos. Que estalló el Nevado del Ruiz, que hay la emergencia de Armero, que hay unas inundaciones gigantescas, que hay una quiebra de confianza súbita en el sistema financiero. En fin, y esas que han podido demostrarle a la Corte que son ante hechos inesperados, han pasado el test de constitucionalidad que de manera automática hace el juez, que es la Corte Constitucional. De manera que sí, emergencias las ha habido, inundaciones, desastres naturales, cosas inesperadas, y normalmente si es un caso de esos, la Corte le ha dado el visto bueno a las emergencias. Por eso decía que el gran reto del gobierno Petro y su decreto es lograr explicarle y llevarle la convicción a la Corte Constitucional que en La Guajira no estamos frente a hechos atávicos de vieja data, vergonzosos y tristes, pero no inesperados, o si estamos, deberá demostrar frente a hechos nuevos que para manejarlos requiere de legislación de emergencia, es decir, que tengan la condición de ley. Pues el gobierno aparentemente también soportará o justificará esta emergencia económica en la llegada del fenómeno del Niño. Una última pregunta, ¿en medio de una emergencia económica se puede producir alguna incertidumbre de los mercados, de los inversionistas, de los empresarios? No, no lo creo porque en este caso está circunscrito el debate jurídico y la acción administrativa a un problema regional, a unos problemas ciertos, porque nadie los desconoce, de abandono, de tristeza, de situación calamitosa de la infancia, de agua que no aparece, en fin, ese tipo de cosas las conoce el mercado. No creo que esta emergencia vaya a afectar en un sentido o en otro los mercados y su visión sobre Colombia. Doctor Restrepo, pues muchas gracias por su ilustración, que tenga una feliz noche, gracias por acompañarnos hoy aquí en Signo Pesos. Gracias, que estén muy bien. El exministro de Hacienda hablando sobre la posible declaratoria de emergencia económica. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el Grupo Aval lanzó hoy su propósito de marca. Ya nos vemos con los detalles de lo que esto significa. Regresamos a Signo Pesos. Muchos migrantes venezolanos que están viviendo en Colombia han tenido dificultades para encontrar un empleo formal y estable, pero les tenemos buenas noticias. Saludo a esta hora de la noche al padre Juan Enrique Casas, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia. Padre Casas, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Noticias Caracol en Signo Pesos. Muchas gracias por acompañarnos. Padre Casas, explíquenos primero qué papel cumple el organismo que usted está dirigiendo en este momento. Bueno, la misión del Servicio Jesuita de Refugiados, que es una organización de carácter internacional con presencia en más de 60 países, una obra de la Compañía de Jesús, su misión principal es acompañar, servir y defender a las personas migrantes, refugiadas y víctimas de la violencia y, por tanto, de desplazamiento forzoso. Hablando del mercado laboral, ¿cuáles cree usted que sean las barreras, las mayores barreras que encuentran los migrantes venezolanos a la hora de conseguir un empleo en Colombia? Bueno, las barreras son, yo podría decir, como de tres tipos, ¿no? Barreras individuales,
donde dependiendo de las capacidades de las personas para acceder a distintos tipos de trabajo, como de recibir orientación ocupacional, a dónde dirigirse. Otro tipo de barreras serían las organizacionales, que hay que vencer, y es el propósito de promover más oportunidades de empleo articulándonos con el tejido empresarial. Y una tercera, yo diría que son las barreras del entorno, como las más naturales, por decirlo así, donde las personas puedan acceder a servicios públicos, privados y sociales, donde puedan desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a, sobre todo, a una barrera que me parece muy difícil, y es la xenofobia. Colombia ha sido un país tradicionalmente muy acogedor de la población migrante, pero desafortunadamente en muchos niveles seguimos viviendo de la xenofobia, y yo invito a toda la población a que superemos esta barrera que es tan importante salvar para acoger y abrazar a una población que le significa mucho a Colombia. Inclusive si tienen, digamos, toda la documentación al día, no sé, inclusive formación académica, títulos académicos, aún así la xenofobia se convierte en una barrera importante a la hora de conseguir empleo. Sí, no, no siempre, yo diría no en todos los casos, pero también la discriminación, la desinformación, son otras barreras aledañas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que a veces, aunque sean personas calificadas, pues sufren de este tipo de desprecios, xenofobia, discriminaciones. Pero yo creo que poco a poco hemos ido aprendiendo a que la migración es un valor agregado en nuestro país. Claro, bueno, y usted está luchando para muchísimo, y lo sabemos desde aquí, desde Noticias Caracol Signo Pesos, para derrumbar todas esas barreras. Ahora sí, cuéntenos de la gran noticia que usted tiene en términos de oportunidades laborales para los migrantes venezolanos. Bueno, pues yo creo que son muchas, la verdad. Recientemente tuvimos digámoslo así, como un foro, un encuentro entre empresarios, sector público, academia, para ver las posibilidades y lo que significa la fuerza laboral de la migración en Colombia. Alrededor de 2,5 millones de personas migrantes significan entre el 10, no sé, 12% de la población de nuestro país. Y esto, pues, es un número significativo que nos lleva a pensar que puede incrementar inclusive hasta el Producto Interno Bruto. Bueno, yo no soy economista de profesión, pero yo creo que las cifras pueden hablar por sí solas, porque todos los migrantes que llegan tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que trabajar, tienen necesidad de acceso a servicios públicos, y todo esto mueve la economía. Recientemente, un dato público del Servicio Público de Empleo del Gobierno Nacional nos informa que hay 300.000 vacantes disponibles para migrantes en nuestro país, lo cual es una excelente noticia. Yo creo que aquí la clave es la alianza entre el sector público y el sector privado para lograr ofrecer oportunidades a nuestros hermanos y hermanas migrantes. 55.000 personas migrantes en total están empleadas en Colombia en este momento, de las cuales el 98% son venezolanos y venezolanas. Es una cifra que uno como que le rompe las barreras de la mente, pensando que en Colombia hay muchas personas también de otras nacionalidades, pero el mayor número es de nuestros hermanos y hermanas del vecino país. Yo creo que aquí también hay que ver como la posibilidad de varios sectores que son como los más importantes, que han recibido y han abierto las puertas para dar posibilidad y paso en materia laboral a la migración. Y es el sector agrícola, pecuario, el sector rural es el que más ha abierto las puertas. El sector de servicios, el sector hotelero, son sectores que se han abierto a la población migrante para ser contratada. Y así podríamos ir viendo, ¿no? Otras cifras. También, si lo pensamos en términos de geográficos, de dónde se está dando esto con mayor fuerza, pues naturalmente en las ciudades y en los departamentos donde se ha acogido o donde ha llegado mayor número de población migrante. Antioquia, los Santanderes, tanto el Santander del Norte como Santander, el Distrito Capital, y así podríamos ir bajando a otros números de departamentos. Y pues yo creo que aquí hay otro dato interesante que quisiera compartirles, y es que el 56% de la población migrante contratada son mujeres.
y el otro porcentaje son hombres. No, pues muy interesantes esas cifras, pero la que más me llama la atención es la cifra de los 300.000 vacantes, de las 300.000 vacantes, porque pues ahí se pueden resolver muchos problemas para miles de personas que están pasando necesidades aquí en Colombia. De pronto ellos, ¿dónde pueden conseguir más información si quieren aplicar a un puesto de estos, a una oportunidad laboral? Bueno, definitivamente en el Servicio Público de Empleo del Gobierno Nacional, allí hay toda una ruta que fácilmente entrando a la página web ellos pueden acceder y según sus capacidades, conocimientos, títulos adquiridos, pues pueden tener más información. En lo que a nosotros nos compete como Servicio de Jesuitas Refugiados, te doy un dato de estas cifras. En los últimos 2 años hemos logrado en alianzas con empresas y sobre todo quisiera resaltar la labor de las cajas de compensación familiar. Yo hablo de los territorios donde estamos nosotros presentes, particularmente Norte de Santander, Bogotá, Valle del Cauca, han sido extraordinariamente amplios. Aquí nosotros hemos logrado en esta alianza ubicar a 3.900 personas aproximadamente en los últimos 2 años. Y ahorita tenemos una perspectiva al corto plazo de 300 vacantes nosotros directamente con las alianzas que tenemos y los proyectos que nos financian para acceder a empleos con incentivos que nosotros también les damos a las empresas. Y de allí ellos pueden ubicar en nuestra página web de JRS Colombia, allí pueden acceder a la información más concreta de los territorios donde estamos, tocar las puertas de las oficinas territoriales para que no tengan que desplazarse a lugares más lejanos, y allí nuestros asesores están dispuestos y dispuestas a colaborar y mostrarles las rutas de empleabilidad que ya están establecidas y pactadas con las organizaciones con quienes estamos aliados. ¿Y cuál sería la documentación mínima que necesitaría un migrante para poder acceder a un puesto de trabajo de estos? Porque si yo me llegara a ir eventualmente para otro país y quisiera buscar un empleo, pues mínimo debo como conseguir allí una autorización laboral. Definitivamente, yo creo que eso es definitivamente lo mínimo. Tener regularizado en lo mínimo la situación en Colombia. Recordemos, a mí me gusta, voy a aprovechar esto para decirlo, que ningún ser humano es ilegal. Una cosa muy distinta es estar en una situación irregular por temas de documentos, porque yo creo que Dios creó el mundo para todos y todas. Pero ya respondiendo a tu pregunta, pues lo mínimo es tener los documentos mínimos que el gobierno nacional ha expedido para regularizar la situación de migrantes, como el PPT, el salvoconducto, el ETPB, y los que ya tengan pues cédula de extranjería, pues desde luego. Luego, en temas de validación y convalidación de títulos académicos, pues ya vamos viendo la noticia del establecimiento probable de algunos consulados de Venezuela en Colombia. Entonces, esto ayudaría a facilitar el proceso de trámite de títulos académicos para acceder a más y mejores trabajos y mejor remunerados. Entonces, nosotros también desde allí, desde el Servicio Jesuitas Refugiados, ofrecemos toda una asesoría para esta ruta de la empleabilidad y la documentación. Pues Padre Casas, muchas gracias por esta explicación. Ojalá la población migrante venezolana que tenga dificultades en este momento, que tenga sus títulos o no, en fin, busque más información en el Servicio Público de Empleo y puedan lograr una vacante de esas 300.000 que están disponibles por estos días. Muchas gracias por esta noticia, muchas gracias por su información y que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este momento y que podamos seguir construyendo una civilización del amor en este país tan bello que es Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tanto café se consume en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. El Distrito Capital abrió oportunidades para que los contribuyentes morosos se pongan al día en el pago de sus obligaciones. Hay alivios, pero también un plazo que está por finalizar. Veamos lo que explica Jesús Orjuela, subdirector de cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
La Secretaría Distrital de Hacienda recuerda a toda la ciudadanía que este viernes 30 de junio vence el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al beneficio de la Ley 2277 de 2022 para las obligaciones tributarias que tengan con la Administración Distrital antes del 13 de diciembre de 2022. Este beneficio consiste en aplicar un 50% de descuento en los intereses de mora de las obligaciones de los impuestos predial, vehículos, ICA, RETE-ICA, delineación urbana, sobre tasa a la gasolina y los demás impuestos que recauda la Administración Distrital. Para acceder a este beneficio, nuestros ciudadanos deben cancelar el 100% de cada una de las obligaciones en mora antes del 30 de junio de 2023. Ya que posteriormente a esta fecha, estas obligaciones se reliquidarán con una tasa de interés normal, es decir, al 100% del interés de mora en cada una de ellas. Para facilitar el pago de las obligaciones de predial y vehículos, nuestra entidad ha dispuesto a través de la página web el botón Descarga y Paga años anteriores. Es importante aclarar que en el caso de los recibos de pago para responsables tributarios de leasing y patrimonios autónomos, estos recibos deben solicitarse de manera presencial a través de nuestros puntos de atención. En cuanto a cupones de pago de predial por cuotas de años anteriores, estos se deben descargar a través de nuestra oficina virtual. Quienes tengan moras ante la DIAN, es decir, impuestos nacionales, también recibirán este beneficio del 50% en los intereses de mora antes de este viernes 30 de junio. En más información, el Grupo Aval presentó su nuevo propósito de marca que incluye una serie de estrategias y políticas para promover un mejor país y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Dichas políticas se canalizan a través de las entidades que hacen parte de este gran conglomerado financiero. Las entidades que hacen parte del Grupo Aval, entre ellas los bancos de Bogotá, Occidente Popular, AB Villas y Corfi Colombiana, lanzaron hoy una serie de estrategias y alianzas que buscan aportar a un país más inclusivo, sostenible y armonioso. Desde hace varios años emprendimos un camino de transformación y evolución estructural a través de la adopción de políticas, estrategias, alianzas e inversiones responsables, con el fin de impactar positivamente la vida de millones de personas, protegiendo el medio ambiente y la biodiversidad. En el tema de la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, el Banco de Bogotá cuenta con una línea de créditos ambientales por 2 billones de pesos para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética y construcción verde. Más allá de simplemente ser entidades que de pronto cuidan tu dinero y donde puedes pedir créditos y demás, es que sientas unos aliados que van a estar de verdad. Otra de las apuestas ha sido por convertir eventos de entretenimiento en encuentros más inclusivos para todos. Ya hemos hecho varias acciones en diferentes eventos, como lo ha sido baños inclusivos en el marco del Estéreo Picnic, que eran baños sin género. Hemos llevado, hicimos un tour de reciclaje por toda la cordillera y llevamos todos los desechos al Festival Cordillera. Son muchas acciones que hemos venido trabajando en pro de no solamente tener como un discurso lindo, sino mostrar acciones realmente contundentes. Por su parte, el Banco Popular le apuesta a las diferentes alternativas y beneficios para los adultos mayores y pensionados con servicios relevantes para esta población. Actualmente nosotros, más del 50% de los clientes activos del Banco Popular son pensionados, justamente por todos estos beneficios, ventajas que tenemos desde la oferta de financiación, como también los productos de ahorro, donde les permite tener esa integralidad desde la solución financiera. Corfi Colombiana y sus 110 empresas realizaron inversiones responsables y sociales por más de 63.000 millones en 2022, en diversos sectores, generando empleos en 354 municipios. Y a través de la tarjeta digital Dale se ha promovido la inclusión financiera de millones de personas que antes no tenían facilidades para el ahorro y el crédito. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 21,5 puntos porcentuales positivos y corresponde al índice de confianza comercial registrado en mayo por la encuesta mensual de Fedesarrollo. Este índice subió 10 puntos porcentuales frente al reportado en abril de este año. Además, el índice de confianza del sector industrial mejoró hasta 4,2 puntos porcentuales negativos, que si bien sigue estando en el terreno del pesimismo, es 1,8 puntos porcentuales mejor al indicador registrado en abril. El sector más pesimista es el de la construcción, que está en el peor balance desde mayo del año 2022.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué le pasó al dólar? Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.152 pesos con 48 centavos, bajó 19 pesos con 85 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,26%, se ubicó en $72 con 50 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.445.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,79%. La acción más valorizada fue la de Canacol, con una ganancia de 4,98%, y la acción que más cayó fue la de Preferencial de Bancolombia, con un retroceso de 2,5%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato a propósito del Día Internacional del Café que se está celebrando hoy. La compañía de análisis en temas de consumo Kantar nos está enviando estos datos. En nuestro país, el 88% de las personas consumen en promedio una taza semanal de café. El 14% de ellos la beben en la cena o después de ella. Los hogares colombianos compran en promedio 3,8 kilos al año de café. Y la venta de marcas de café premium o excelso ha venido creciendo un 55% en las cadenas de supermercados. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.